capítulo número 7 de este podcast de Teología. Espero que los estén disfrutando, reflexionando. La verdad es que cada capítulo ha sido como algo de mi corazón o de mis dudas o de mis luchas, como lo vimos el capítulo pasado o el episodio pasado. Y hoy invité a unas amigas porque también algo que creo que Dios ha estado formando en mi vida cristiana, en mi pastoral, es entender el valor de una vida, el valor de una persona en sí misma. Parece que es algo como todos debemos de saber, pero cuando lo llevamos o lo trasladamos al Evangelio, es como un regalo de parte de Dios, pero también es un reto el poder ganar la confianza, ganar el espacio para hablar y poderle llevar a Cristo. Sé que hay muchas formas de llevar el Evangelio. Hemos encontrado en el camino maravillas desde un folleto, desde una sorpresa, desde algo que no imaginamos, pero también en la estructura o en lo que encontramos en su palabra. También podemos analizar la forma en que Jesús llevó a la enseñanza a por lo menos 12 hombres y mujeres que probablemente no estén como directamente en el texto, pero muy probablemente también a muchas mujeres que llevó Jesús de la mano durante 3 años, ¿no? Y para eso la verdad es que estoy bien emocionada porque invité a 2 personas que han impactado mi vida en eso, en entender la importancia y trascendencia de velar, de cuidar una vida para ganarme el derecho de hablar, el derecho de estar presente y de presentar lo que yo creo. Y digamos que de manera teórica, pues está Denise ya ha estado aquí en el podcast y la verdad, amiga, es que cuando tú estás hay más vistas, entonces claro, porque soy bien controvertida. Claro. Estrategia de marketing. Por eso me invitaste. Eres mi estrategia de marketing aquí. Bueno, a Denise ya la conocemos. Denise, ahorita le da el lugar. ¿Cuánto cuesta? Denise ha sido alguien que me ha llevado a esta reflexión de entender cuánto cuesta una vida y llevarlo al discipulado. Y por el otro lado está Bere, amiga que amamos, admiramos. Y Bere, ahorita yo creo que ella les platicará del ministerio que ella tiene. Su ministerio no solamente me ha llevado a la reflexión, sino a entenderlo, a vivirlo a través de lo que Bere hace desde hace 13 años y puede ser muy controversial, muy complicado para algunos escuchar el llamado que Dios le ha hecho a Bere, pero justo verla y ver la constancia en medio de respuestas a veces que no esperamos, etcétera, y verla ahí me hace entender el costo del discipulado. Y con eso quiero empezar. Y empiezo con Denise preguntando, Denise, bueno, te presentas, amiga, y respóndeme, ¿qué entiendes por ser discípulo o por el discipulado? ¿A qué nos está llamando Jesús cuando en Mateo 28 dice, id y haced discípulos? ¿Qué entiendes tú por eso? Y bueno, ya te conocen los de teología, los sommeliers de teología, pero porque aquí tomamos té, aunque tenemos agua porque hace mucho calor en Chihuahua, pero pero adelante, Denny, preséntate y platícanos qué has aprendido tú en este llamado de Jesús cuando nos dijo, id y haced discípulos. Pues muchas gracias primero, Ana, por invitarme otra vez. Ya vi que es la estrategia. Gracias. No es cierto. Tú sabes que me da mucho gusto siempre cuando podemos compartir, porque son pláticas que hemos tenido como amigas. Así es. Y se me hace padrísimo que estés tú, Ere, aquí también, porque al igual que Ana, pues es como, híjole, la enseñanza práctica. Lo que se supone que podemos ver en teoría, lo vemos contigo en la práctica. Entonces, pues qué padre, vamos a ver qué resulta de esto. Y bueno, el discipulado para mí es, híjole, es algo bien básico en el sentido elemental de la palabra y al mismo tiempo creo que es la base que me han enseñado en mi iglesia. Básicamente.
Entonces, cuando hablamos de ir y hacer discípulos, yo creo que tendríamos que recurrir primeramente, pues, ¿a quién lo dijo? A ese ejemplo de la persona que lo dijo, que es Jesús, y ir observarlo para ver qué es lo que él hizo, ¿no? Cuando él se refiere a ir a ser discípulos, ¿a qué se está refiriendo? Pues él, cuando lo dice, se lo dice precisamente a sus discípulos. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es estudiar a Jesús, que al final sería nuestro ejemplo, y ver qué es lo que hizo con estas 12 personas, ¿no? Al final, si nosotros empezamos a ver qué compartió Jesús con ellos, pues nos vamos a dar cuenta de que no compartió nada más enseñanza. Sí había, pero no era lo único. O sea, no era una clase. No era una clase, de una hora a la semana. No era un ratito. Ajá. Los trajo para vivir con él. Claro. Y anduvieron con él y lo veían en todo su esplendor, ¿no? Lo veían en sus momentos más extraordinarios, pero también lo veían en sus momentos más ordinarios, de día a día, incluso en sus momentos más vulnerables. Entonces, si pensamos en esta idea de Jesús, cuando él se refiere a ir a ser discípulos, pues entonces hablamos de que no es un estudio, no es exponer el plan de salvación cuando hablamos de un discipulado, es, yo lo defino así, me encanta, es lo que pasa en el camino mientras compartimos la vida. Wow, me encanta. Esa sería como la forma en la que yo he entendido el discipulado. Al final es dejar que las personas vengan y vean cómo interactuamos de manera genuina con Dios en nuestra vida diaria. Y eso para mí es el discipulado. Al final, un discipulado real se vuelve un estilo de vida. Claro. O sea, podemos decirlo para interpretar, es integrar a una persona a tu vida y que te conozca como eres. Eso es un discipulado, eso es ser un discípulo. No es dar una clase de qué es la salvación, qué es la gracia, qué es la justificación. No estoy en contra, soy pastora. Es parte pero es justo esa enseñanza se va a dar en el camino que me ves, en cómo amo a mi esposo, pero también cómo me peleo con mi esposo. Y cómo lo resuelvo. Y cómo lo llevo a Dios, ¿no? Claro. Esta parte de poder entender que el discipulado no es venir, repetir una oración y decir, ahora entras a una escuela donde tienes que aprender ABC de la Biblia, sino lo que hizo Jesús fue compartir la vida con 12 hombres cabezones, perdón la expresión, ¿no? Como nosotros. Porque, como nosotros. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles. Porque, o sea, a mí me sorprende cómo todavía antes de morir, Jesús, ¿quién es el mayor? O sea, ¿sabes? Después de ¿quién tiene más poder? 20 veces, ajá. Pero ahí estaba. Yo creo que eso tiene que ver con el discipulado. Gracias, Denis. Me encanta hablar de esto porque aprendo y me emociona saber esto. Claro que tiene un costo y ahorita lo vamos a hablar, pero quiero ahora sí darle lugar a Bere. Preséntate, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y platícanos cómo a través de este ministerio, o quizás otro, a lo mejor tienes otra idea, ¿qué has entendido de compartir vida con las personas? Y si se puede particularmente con el ministerio que Dios te ha dado llamado Proyecto Cenicienta. Adelante. Gracias. Bueno, pues gracias por la invitación. Y sí, qué padre que estamos las tres. Tenemos años de amigas y habíamos planeado hace mucho estar en cámaras juntas, pero nos daba miedo el caos que podemos hacer. Estuvimos en Disney juntas y ahora estamos en cámara. Ya pasamos la prueba del viaje. Ya pasamos la prueba. Seremos amigas para siempre. Ya la libramos. No, gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Bere Piñón. Soy directora de Proyecto Cenicienta, que somos asociación civil, pero también somos un ministerio que nos dedicamos a ayudar al rescate de las almas que son víctimas del tráfico sexual y que ya sea que por ser víctimas o por decisión propia, también trabajan en la prostitución. Sí, ya son 3 años y ya sé que se dice fácil, pero la verdad, no ha sido nada fácil, pero ha sido una experiencia muy transformadora. Y sí, es una experiencia de discipulado, pero yo estoy como a lo mejor el apóstol Pablo en ese sentido, pero la primera de las cuales yo soy la primera discipulada, porque si una vida ha sido cambiada antes de pensar en cualquier alma, en cualquier vida de las que nos topamos en la calle, pues fue la mía.
Claro. Porque para mí el discipulado, como un concepto como tal, yo diría que tiene 3 pilares importantes. La enseñanza de la palabra, por supuesto, que yo pienso que ya lo estamos aquí dando ya después por sentado, ¿no? Porque eso es algo que te lleva a la mente lo primero pensar, discipular es como decías ahorita tú, pues enseñar a orar, enseñar a leer la Biblia, a interpretarla así, pero también tiene otros 2 pilares importantes y para mí el segundo es comunión y de ahí comunidad. Claro. Es muy importante porque es como decías ahorita tú, es ven y ve, que es algo que un discípulo llevó a otro diciéndole eso. Ven a ver, o sea, ven y ve, ¿no? O sea, ven a ver cómo está esto, y darnos cuenta que tenemos a lo mejor diferencias de años de experiencia como cristianas, aquí por ejemplo, a lo mejor la más chiquita espiritualmente es Denny, pero a lo mejor en conocimiento nos puede sacar, o sea, un montón, ¿no? Pero finalmente en niveles de discipulado, o sea, no existe semejante cosa. Existe responsabilidades, unos discipulamos a otros, pero todos, como hijos de Dios, debemos discipular. Todos. Porque la Biblia dice que primero está esta instrucción de ir a ser discípulos y también dice que me seréis testigos y está hablando de un movimiento global de todos aquellos que han sido vasijas de barro para el poder del Señor, para la salvación, para la redención. Entonces, comunidad es muy importante, es decir, yo te estoy enseñando, te estoy discipulando, pero también quiero que convivas conmigo y sepas que yo también soy un discípulo. Claro, sí. Que yo también soy un discípulo básico. Y que tú tienes esta lucha, pero yo tengo esta. Pero que las dos, todos encontramos gracia y poder. Y ese para mí sería el tercer pilar importante del discipulado. La conciencia de que cuando eres discípulo de Cristo tienes acceso a un poder. No solo tienes acceso a un conocimiento, a una religión, a una comunidad, porque todo esto son conceptos que la gente los va a definir de una forma social, política, religiosa, pero tienes acceso a un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural tiene todo que ver con el discipulado porque es la transformación. Okay. Cuando eres ya discípulo de Cristo, experimentas transformación y ahí ahora sí que quieras o no quieras discipulas porque la gente te es testigo de esa transformación, ¿no? Cómo era Denny antes, cómo era Vera antes, cómo era Ana antes, cómo manejabas la situación, cómo lo haces ahora, después a lo mejor no solo de Cristo, sino también después de un proceso en tu vida personal que todo el mundo ha visto y que eres una persona diferente, porque también el poder de Dios, le vamos dando más participación al poder de Dios en nuestra vida y eso va convirtiéndonos en personas más poderosas, espiritualmente hablando, sobre nosotros mismos. Gracias, qué chido. Me encanta porque aquí donde estamos sentadas somos 3 chicas de denominaciones distintas, pero una bautista, una pentecostal y una metodista. Bien, es muy interesante porque podemos hablar justo de todo aquello que nos une. Así es. Pero antes de seguir, creo que también lo que nos ha hecho amigas es caminar juntas. Nadie es maestra de nadie, ni somos como, ella es mi discípula, no, pero... Y a la vez lo somos de todas. Pero exacto, o sea, todas hemos fungido como, de pronto somos la maestra y de pronto somos la regañada, o de pronto, pero creo que ese corazón de ser nosotras, de poder decir, soy cristiana y esto es lo que soy, y esto me ha hecho llorar y ya no puedo más, o este es mi pecado, ha hecho que precisamente afirmemos nuestro amor en Dios, pero también entre nosotras. Y creo que es parte de la base de un discipulado. Y bueno, cerrando este primer, como, no sé, llamarle bloque o pregunta, enfatizamos que el discipulado, por tanto, no es un evento, no es una escuela. El discipulado no es
no es que muy probablemente hemos caído muchos en el error, no es un sentido de superioridad donde yo te vengo a enseñar. Creo que es clave entender esa parte, decir, ven, camina conmigo y te enseño lo que yo he encontrado en Jesús, lo que he aprendido, pero nunca soy más que tú. Y creo que en muchas ocasiones nos hemos puesto en una posición de maestro-alumno, pero con una especie de superioridad o de muchos años más. Y hablar de esto, por tanto, chicas y gente que nos escucha, conlleva mucha responsabilidad y mucho reto en nuestra vida, porque pensar en poder acompañar a una persona, ayudarla, implica mucho de ti. Es mucho más sencillo predicar la salvación, hacer una oración y dejarlo en manos de una clase. Pero, y repito, no es que esté mal, creo que es parte de. Sin embargo, el dar vida, o sea, lleva mucho. Por ponerte un ejemplo, ahorita, mi pobre esposo, yo estaba en una reunión de misiones y le digo, hay una chica que nos necesita, que está soltera, mamá soltera, y tenía que entregar la casa y esto, y luego yo, pues, lánzate, Pablo, a ayudarle, no sé qué, así, o sea, y le ayudamos a mudarse de casa, y son cosas que de pronto pareciera que no son nuestro trabajo, pero necesitamos aprender a dar vida, ¿no? O sea, estar implicada, tiempo, dinero, esfuerzo, literalmente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que ella comparta nuestra vida, pero también nosotros compartir con esa persona, ¿no? Y eso requiere un costo importante. Y quiero mencionar, por ejemplo, ahorita que nos hable Bere. Bere tiene 13 años en el ministerio con las muchachas y muchachos en condición de prostitución. Y ella nos decía, tengo 13 años y realmente 4 personas han salido de ahí, de todas las que nos hemos topado. Y es un proceso de duro y dale, de constante, de un precio que pagar, de rescatar a la chica o al chico y ya regresó y otra vez, y es salvar una vida y que la persona entienda la salvación y entienda el evangelio. Es un proceso que la verdad es que es difícil entender, que cuesta mucho de nosotros. No sé quién quiere hablar al respecto. Bueno, yo creo que, pues, si estamos hablando de que el discipulado es compartir la vida, sí es muy saludable entender o sentarse, ¿no? Incluso es un consejo que da Jesús, ¿no? A calcular el costo. Claro. ¿Qué me va a costar a mí? Y no hablamos nada más de algo económico. Estamos hablando de todo lo que vas a tener que invertir. Vas a invertir tu vida en esa persona y de pronto vas a estar sacrificando tu vida devocional, vas a estar sacrificando tu tiempo, tu dinero, todo lo que tienes. Tu agenda. Pero es que al final, si es compartir la vida, pues podríamos decir que una vez que inicias, no terminas. O sea, y así pasa con las personas que queremos, con tu familia, por ejemplo. Estás con ellos y bueno, hagan las cosas mal o hagan las cosas bien, sigues. Hay una constancia. O sea, no es como que ya saliste de ahí, pensando, por ejemplo, en el ejemplo que ponías del ministerio de Bere. Pues sí, y caíste y otra vez estoy contigo. Porque esto no es condicional. Y es lo que hace Jesús. Y es lo que hace Jesús. Y creo que es muy saludable. En Lucas 14, Jesús dice, cuando está hablando de lo que implica seguirlo, él habla de que tienes que sentarte y calcular el costo de lo que te va a implicar para ti. Pero yo creo que también es importante en ese cálculo, pues poder ver qué es lo que a él le costó. Claro. Y partir de ahí. Le costamos mucho. No, pues ya. Claro, es que es la realidad. Pues o sea, hasta sientes el golpazo en la cabeza. ¿qué le costó a él? Él se despojó de sí mismo. Así es. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que te va a costar? Obediente. Exacto. Hasta Entonces, la desde ahí, muerte. digo, si eres un seguidor de Jesús, pues lo que haces es que lo imitas.
Y ese es el punto. Qué bueno que te puedas poner a calcular el costo, creo que es bien importante esa parte, y no nada más dejarte ir así como que Jesús lo dio todo por mí, yo también. Sí, pero ¿qué implica para ti? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir. Yo creo que tú lo vas a complementar muchísimo. No, bueno, en parte lo voy a complementar, pero en parte también, o sea, ojalá te hubiera conocido antes de haber hecho proyectos Cenicienta. Porque no calculé Porque yo no calculé nada. Bueno, y que Esa fue aparte la cosa. es lo que alcances, ¿no? Porque creo Ajá. que Dios te ha llevado, por lo menos en tu ejemplo, te ha llevado a cosas que ni te imaginabas. No, sí, claro, o sea, creo que definitivamente cuando Dios te llama, te sustenta, ¿no? Ajá. Pero sí, hay un precio muy grande que pagar que yo no calculé. Y mira, no me voy a excusar. Lo intenté, pero no había a contra qué compararme o a quién recurrir como posible para pedir referencia. Ajá. Voy a buscar un ministerio que esté haciendo lo mismo que yo, una asociación civil que le hace que no sea cristiana, hombre, pero alguien que esté trabajando ya con no solo la gente de la calle, porque eso ya hay, pero en este sector en particular, prostitución, víctimas de tráfico. Aquí en Chihuahua no encontré a nadie, y no digo que no haya más gente en el país, pero busqué en todos los contactos norte de país predicadores, encontré una predicadora que me dio un poquito de eso, pero ahora es de otro país, lo que es bien diferente en los asuntos culturales, contexto, leyes, en fin. Entonces, no calculé realmente lo que me iba a costar, porque ahí está el precio de tu tiempo, a mí me cuesta, ¿verdad? Tiempo, sí. Mucho dinero. Que no tengo. Cierto, les voy a pasar mi número de cuenta. Si alguien quiere invertir en el Hace donataria. Mucho dinero cuesta, porque aquí no, cuando ya te metes en esto y eres, oye, ahora sí que yo soy la fundadora, la directora, la que barre, la que trapea y la encargada de asuntos sin importancia. Me consta. O sea, no puedes estar como, surgió este gasto, ¿quién quiere cubrirlo? O sea, es como si no hay quien, órale, ahí va la bolsa. Ajá. Y finalmente eres tú la que tiene el llamado, el ministerio, y la que dijo que sí, ¿no? Entonces, yo no calculé eso, pero además el discipulado tiene un precio espiritual. Claro. Wow, sí, claro. Y ese fue el que a mí más me costó. Porque, digo, a todos nos duele mucho que nos toquen la bolsa, ¿no? A todos nos duele. O algunos somos particularmente más codos que otros, entonces, pero el precio espiritual es algo que no puedes calcular, no puedes. Porque viene de frente, viene oposición, viene preparación, y a veces no sabes cuál es oposición del diablo y cuál es preparación de Dios. Y a veces la oposición, bueno, no a veces, siempre, la oposición es parte de la preparación. Claro. Parte Sí, Dios de la Dios, usa. entonces, Pero... entonces ese fue el costo como más grande del que me ha tocado del discipulado. Y en esta parte del costo personal, yo quiero agregar que en lo personal, mi más grande descubrimiento, a lo mejor es una tontería para todos, pero fue darme cuenta que, ok, mira, tú vas a la zona roja, suples, porque es como dice la palabra, no solo vayas y, ay, Dios les bendiga a quien quiere recibir a Cristo, dice, suples su necesidad, ¿no? O que suples la necesidad del momento, que si llevas comida, que si llevas ropa, que lo que sea. Si tú le dices a las personas ahí que están tan tocados por el amor, por la comprensión, por la aceptación que tienes hacia ellos, les dices, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Todos te van a decir que sí. Claro. O sea, si tú me preguntas, ¿cuántos han recibido a Cristo? No, pues toda la zona roja es cristiana. Una iglesia tenemos ahí. Sí, o sea, pero el discipulado es lo que te hace pasar de ese... Que ellos entiendan. Exacto, decir, bueno, ahora soy seguidor de Cristo y soy la evidencia de la salvación, de la transformación. Y ahí en la parte de eso de la transformación es donde los que han salido, que bueno, han salido muchos más, pero regresan un montón. Ahí fue donde en mi frustración de decir, ¿por qué si ya tienes este tiempo afuera
ya conoces la verdad, ya eres libre, ya tienes todos estos beneficios, tienes una comunidad. ¿Por qué recaes? Y es como un coraje que te da, como así como decías ahorita, cabezones, o sea, digo, ¿qué te pasa? O sea, aquí lo tenías todo, ¿no? Y a la vez es como que el Señor, vamos a decirlo así, me mostró como en un esquema de un iceberg, como la punta de un iceberg, perdón, como la punta de un iceberg son las actitudes buenas, tu creatividad, tus talentos y todo lo que tú puedes usar conscientemente, pero el peso del iceberg no está visible, es tu sistema, tu pasado, claro, todo lo que las creencias mal infundadas, los traumas, los dolores, y eso causa un peso profundo. Y entonces esta parte que está de repente consciente y dice, quiero recibir a Cristo, quiero una vida diferente, viene todo el corazón y viene genuino, sí. Pero a la hora de la transformación, esta vida pasada, esto de el que estés, Cristo no es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, igual se dice fácil y se dice de memoria, pero las cosas viejas pasaron. Y que la gente lo aprenda, Exacto, lo entienda. O lo sea, entiendo. Todo lo que lleva el tiempo. No va a pasar en 24 horas ni después de una oración de fe. Claro. O sea, va a pasar en toda mi vida y ahí es donde el Señor me llevó a comprender. No son solo ellos, tú también. Sí. Claro, tienes todo lo que tienes que dejar atrás, eres impaciente, eres indisciplinada, tienes dudas, tienes esto, tienes... Entonces ahí fue como que me dijo el Señor, ándale chiquita, así se siente. Así se siente. O sea, mientras tú vas discipulando, tú ayudas, lo llevas a ser consciente de su transformación, el Señor te está haciendo consciente de la tuya también. Claro, ¿no? Y de que eso es el diario vivir de la iglesia. A veces traemos a una persona y decimos, ay, ya tienes 4 años aquí y la persona sigue luchando con esto. Y como si nosotros fuéramos mejor, repito, nos ponemos en un estado de superioridad que no debemos de tener porque seguimos luchando, si somos honestos con nosotros mismos. Y quizás en la zona roja o en donde estás se ve de manera más latente porque... espero expresarme bien, su pecado es muy externo, ¿no? Claro. O sea, pero, ¿sabes qué? Entiendo, hay uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es cuando Jesús tiene compasión de la viuda de Naín. Esta historia siempre la platico por varias cosas. Una, esta mujer no le pidió nada a Jesús y ni siquiera tenía fe. Bueno, al menos la Biblia no lo expresa. O sea, ella no le pidió un milagro, ella iba en su procesión hacia sepultar a su hijo. Pero el que esta mujer sepultara a su hijo implicaba que esta mujer iba a perderlo todo. O sea, era viuda, no tenía esposo, su única esperanza era un hijo. Su hijo se muere, ella estaba destinada a mendigar para siempre. Esa era, y me encanta porque dice que Jesús la vio y tuvo misericordia. Y esa palabra de tener misericordia, en el griego, no recuerdo la palabra, pero solo se usa 3 veces, con el hijo pródigo, en el buen samaritano y en esa ocasión, porque dice que se le revolvieron las tripas, o sea, es así como el dolor de revolver las tripas, de compasión, de dolerme por su realidad. O sea, creo que ese es el inicio de un discipulado, no es, ven, yo te voy a hablar de Jesús y yo sé la verdad y te callas y te explico. No, es encontrarme con una realidad de vida que duele. Y además dice la Biblia que Jesús tocó el féretro. O sea, era un escándalo. Diría la canción, es un escándalo, porque Jesús tocó el féretro. O sea, era algo inmundo. Pero a mí me enseña que para poder llegar al corazón de una persona, vas a ensuciarte las manos en el buen sentido de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Con que tienes que entrar y tienes que estar, o sea, tienes que ir a la zona roja y nos ha tocado, no voy muy seguido, pero cuando he estado, me ha tocado estar dándoles el burrito a las chicas y llegó el carro y se van. O me ha tocado decir, ¿por qué quieres que ore por ti? Pues quiero que haya trabajo. Y tú, híjole. O sea, y yo, Señor, o si es una persona transexual, digo, Señor, ¿cómo oro por esta persona? Entonces, el discipulado implica tener que romper muchas cosas que tú piensas cómo se deben de hacer por encontrar y entrar a su vida. Entonces,
tiene un costo no solo de tiempo, dinero, sino de confrontarte a ti Sí. con lo que tú crees, perdón, con lo que tú crees que es ser cristiano, ¿no? Sí. O cómo se debe de hacer. Entonces, Jesús lo hizo. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque me ahogo. No, yo estaba pensando ahorita que dijiste, tienes que entrar a ver, o sea, es que tienes que, yo no sé, lo veo como así, como tienes que conocer su muerte. Tú traes la vida, que es la vida eterna, me refiero a la salvación, no la traes a predicar la vida eterna, la vida en abundancia, pero no conoces la muerte de Dios, no sabes, porque en lo personal yo no tenía la menor idea, ¿verdad? Por eso te digo, no era imposible para mí calcular el costo del discipulado del ministerio, pero en una ocasión tengo un querido amigo, Carlos, él es pastor en Torreón, y, y yo estaba pasando por una situación de salud muy fea, y me acuerdo que cuando yo le platiqué a él, oye, no hombre, me está pasando de todo, ¿no? Me enfermé de todo esto y de la nada y así. Me dice, ¿sabes por qué? Le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo le dije, nunca me había sentido tan sola en mi vida, porque nadie comprendía lo que yo estaba pasando, porque no me encontraba, todavía no tenía un diagnóstico, entonces fueron años antes de que hubiera un diagnóstico. Entonces yo le dije a él, nunca me he sentido tan sola y tan incomprendida en mi vida, y me dijo él, por eso el Señor te está haciendo pasar por eso, porque tú no conoces el nivel de soledad y de incomprensión que sufren las mujeres que estás tratando. Ahora sabes, me dijo él, cómo se siente esa muerte en la emoción. Te tienes que aferrar a la vida en Cristo, echar mano, como dice la palabra, para que tú puedas tener esa autoridad y decirles a ellas, ven, sí hay vida, sí hay alguien que te comprende, sí te escucha y sí vas a salir adelante. Nunca nadie me había dicho eso, todo el mundo con todas las buenas intenciones, ¿no? Claro. Vas a salir adelante, Dios te va a sanar, lo que tú quieras, tú puedes, Dios está contigo. Pero nunca nadie me había dicho... Reprendiendo a Satanás o algo, pero ajá. Bien. Pero nunca nadie me había dicho, hey, tienes que comprender esta muerte para que tú puedas tener esa autoridad de hablar de esa vida y decir, ok, yo sé lo que se siente, a lo mejor no por la misma razón que tú, pero sé lo que se siente estar completamente incapacitada, abandonada, sola, triste, emocionalmente impotente, incomprendida. Wow. Y juzgada también. Entonces me dijo él, eso es. Y una vez tú peleas con la vida hecha mano de esa vida, entonces vas a poder predicarla con poder. ¡Pum! Aquí has hablado, la palabra se resume a lo mejor, pero qué profundidad de empatía. Sí. O sea, de ponerte en los zapatos de alguien y sufrir con esa persona y sentir, no que te necesita, pero que realmente puedes ayudarle a aligerar su carga. De verdad es el mejor regalo con el que yo me he topado en la pastoral. El otro día le decía a Denny, estoy preocupada porque han llegado historias a nuestra iglesia muy difíciles y yo no me siento capaz de acompañar a gente con esas historias, pero a veces es más sencillo, es llorar y estar. Sí. Creo que es el inicio de todo. Sí, creo que el discipulado inicia siendo amigos. O sea, te costó ganarte un lugar de confianza porque inicia en el estar presente, en el no pedir nada a cambio, en estar simplemente. ¿Quieres agregar algo, Denny? Quiero agregar mucho. Échale. Bueno, pensando en esta idea, ¿no? Y escuchando a Bere y también escuchándote a ti, de la gente que ha llegado aquí a tu iglesia, pensaba en esta historia de Jesús sanando a un ciego y empieza la historia diciendo que Jesús lo ve y luego hace lodo y luego se lo pone en los ojos y luego va y lo manda para que se limpie, ¿no? Esa es la historia básicamente. Ajá. Me encanta esa historia porque no empieza diciendo que lo sanó, empieza diciendo que lo vio. Ay, qué fuerte. O sea, Jesús lo primero que hace y es lo primero que deja registrado así en su palabra es Jesús lo vio. ¿Cómo
cómo a veces pretendemos llegar y llevarle la solución a las personas de su vida si no hemos sido capaces de ir a verlos primero. Claro. Y a verlos como, o sea, Con como, ese corazón. con ese corazón de Dios, ¿no? Verlos como Dios los ve. En medio de esas situaciones, ¿no? Y a mí me gusta mucho el concepto de, siempre se lo digo a Ana y siempre peleamos porque lo decimos igual pero diferente. Ganarte el derecho a ser escuchado implica que primero puedas llegar y ver a la persona. Claro. No puedes llevarle una solución a su sufrimiento si primero no te haces parte. Y eso aplica para cualquier persona, para cualquier ser humano que tú te encuentres, ¿no? O sea, primero tienes que verlo. Porque estamos en un mundo donde estamos posicionados en donde creemos que es lo correcto. Ajá. ¿Sabes? Entonces, yo estoy segura que lo que creo es verdad. Pero una persona que vas, te topas, tus amigos, tus vecinos, tu familia que no está en Cristo, está posicionada en algo que donde ellos creen que es la verdad. Claro. Sea una religión, sea lo que sea. Y entonces, a veces como cristianos, al saber, porque yo sé que sabemos que Jesús es la verdad y le seguimos, queremos posicionarnos en, es que yo sé la verdad, como si la otra persona no tuviera derecho a hablar. Entonces necesitamos ganarme el espacio para poder hablar. O sea, no por tener la verdad, la puedo ir a posicionar. Eso se llama teología de la conquista y hemos sufrido mucho por muchos tiempos. No claro, o sea, antes era espada o Biblia, ¿qué prefieres? No, pues no, Biblia, pues, claro. Y de ahí, entonces, no podemos darnos el derecho de decir, no, porque tengo la verdad, me tienes que escuchar, sino es verlo, es escucharlo, es ganarme esa confianza. Y no solamente, no lo quiero hablar como de manera estratégica, de decir, pues ve y así para traerlo a Jesús. No, es para ganarte su confianza. Yo estoy segura que Jesús hizo eso constantemente al verlos, al platicar. La historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, me encanta porque Jesús la busca entre la gente y dice la Biblia que le dijo toda la verdad. Oye, tenía como 12 años sin hablar con nadie y era mujer, yo creo que se echó a hablar un chorro y Jesús estuvo ahí para escucharla, o sea, para saber quién era. La Biblia no dice cómo se llamaba, pero yo sé que Jesús sabía, o sea, platicó con ella. Entonces es bien importante cuidar y velar en este amor activo donde es estar pendiente, intervenir, preguntar, animar, corregir. Hay un libro que recomiendo mucho, el de Jesús los convence, pero la iglesia no. Y decía un testimonio, dice, ¿qué le hicieron a mi amigo? En cuanto se hizo cristiano, me empezó a criticar de cómo me vestía, de por qué fumaba, de por qué iba a esto, por qué iba a esto. Dice, me cambiaron a mi amigo por una persona sumamente negativa. Y yo dije, chale, así nos ven. Somos más conocidos por lo que condenamos que por lo que afirmamos. Por la hipocresía. Así es. Que es una etiqueta tota que yo veo mucho hacia el cristiano. Es que es una bola de hipócritas. Claro. Y entonces, ver por una vida lleva tiempo para ganarte el derecho a ser escuchado. Yo digo el derecho a hablar, pero el derecho a ser escuchado. Está bien, las dos formas funcionan. ¿Querías decir algo más, Denis? Yo quería poner un ejemplo. Ok. Bien práctico. Es como los desfiles estos que hacen de moda, ¿no? Como la Fashion Week y esas cosas. Y tú ves esos desfiles y ves que todos estos, pues, estos modistas empiezan a hacer su ropa y luego empiezan a presentar todo un desfile, invierten muchísimo dinero, invierten muchísimo en presentar el desfile para que la gente pues compre su ropa, ¿no? Okay. Entonces si lo trasladas y haces algo similar con el evangelio en este caso, sería lo mismo. O sea, el mayor argumento del cristianismo deberíamos ser nosotros como cristianos, en el sentido de el gozo, tu paciencia, tu amor. O sea, eso era lo que hacía Jesús. Jesús llegaba y te modelaba el evangelio. No nada más te lo decía, te lo modelaba. Así debe vivir. Y creo que la clave es precisamente que tú puedas como conectar realmente con Dios en tu vida, en tu vida diaria,
porque eso te lleva a que sea algo genuino. No se trata de, como dices tú, ser hipócrita, porque al final, si tú agarras uno de estos vestidos y ves que es una tela chafa, pues eventualmente te va a decepcionar. Claro. Tiene que ser algo real, tiene que ser algo bueno, ¿no? Algo que digas, ok, sí siento, mira, esa persona sí vive con esa plenitud. Y la única forma de vivir en esa plenitud y en ese gozo es andando en el Espíritu, es decir, estar conectados a Jesús, ¿no? Al poder que tiene Jesús y eso ayuda a que incluso puedas amar más fácil a las personas. Porque al final se nota cuando es genuino. Se nota. O sea, cuando no lo estás haciendo con una estrategia de marketing, ¿no? Se nota. Pero yo sí creo, y yo lo digo así como testimonio, cuando yo empecé a decir, ok, yo no voy a ser una pastora de púlpito, o sea, quiero conocer la historia de la gente, estar ahí. Claro que involucra mucho tiempo de mi vida, de mi semana, etcétera, pero nada te hace amar y acercarte más a la gente que conocer sus historias. Nada te hace entenderlo más, o sea, nada te hace hincarte más y pedirle a Dios por ellos, que decir, estoy pasando por esto, esta es mi lucha, tengo miedo, o sea, las enfermedades que de pronto están pasando y si tú estás de lejos nada más dando una clase a lo mejor y no conociendo sus vidas, es difícil, es mucho más difícil amar así, pero cuando tú conoces su historia, conoces de dónde vienen, o en el caso de Bere, ¿no? Cuando tú escuchas las historias, cada historia que nos has contado y entender por qué están ahí, para nosotros se nos hace muy fácil pasar por ahí y decir, ay, estas mujeres, y de pronto escuchas que son mujeres con una historia trágica, ¿no? Y la única manera de entender un poco más es estando ahí, escuchando. Y que es la misma manera en la que tú escuchas a los demás, ¿no? Claro. O sea, tú no llegas escuchando a cualquier persona nada más porque sí, escuchas a esa persona que se ha ganado ese derecho en tu vida, que tú sabes que es alguien a quien le importas, que se preocupa por ti, que sí quiere lo mejor para ti. Esa es la persona a la que vas a escuchar. Así es. Y a la que vas a recurrir en un momento también. Claro. Que sabe, Que esa es la idea. Esa es la idea, que sepan que ahí vas a estar. Ok, hablemos de aquellas, cuando yo empecé como a indagar, a reflexionar, dije, híjole, esto es difícil. ¿Cuáles son, chicas, Bere, cuáles son los obstáculos comunes que te has encontrado contigo misma o con la gente cuando te ha dicho, ay, Bere, hay muy poquito fruto de tu trabajo? Sí. Yo creo que no pasa. Eso no es de Dios. O sea, la definición de éxito aquí es como ya deberías de tener una iglesia. Exacto. Ahí, ¿no? Ay, que no viste lo de las... ¿Crees que todo el mundo aceptó a Cristo? Claro. Entonces, ¿qué obstáculos hay en el discipulado de ti? O sea, decir, híjole, o la gente que de pronto no alcanza a ver el valor de una vida a lo largo del tiempo que necesitamos trabajar en ella. Tú me preguntas obstáculos de este lado, hablando de la iglesia cristiana. De la iglesia cristiana, okay, claro. Sí, no sé, wow. hay mucho. Yo iba a contestar. ¿Cuánto me dijiste? Pero dijimos que ustedes escuchan, ¿verdad? No sé, ya nos ganamos ese derecho. Sí, ya se lo ganaron, ahora se aguantan. No se creas. Pero fíjate que sí ha habido muchos obstáculos. Primero, es un ministerio que aquí en Chihuahua no había cuando yo empecé. Ahorita ya hay un poquito más de ministerios, asociaciones civiles que yo sepa, o no he visto activos, pero ministerios así, a veces temporales, a veces simplemente como una misión, ¿no? De evangelismo, pero sí he visto más movimiento que antes, que la verdad no veía. Pero cuando ya lo hago asociación civil y es como que me casé con este ministerio de decir, voy a trabajar, o sea, aceptar este llamado de voy a trabajar por la salvación de las almas de las prostitutas, prostitutos y víctimas sexuales de la zona roja de Chihuahua. Sí empecé a enfrentar, hubo un poquito de oposición de, pues, por ejemplo, la verdad, algunas autoridades, por ejemplo, que yo no pertenezco
como ministerio, no pertenezco más que a mi iglesia, Fuente de Agua Viva, pero no pertenezco a ninguna denominación. Esa fue una ventaja, porque si he pertenecido a alguna, igual y no me dejan. Claro. Igual y no me dejan. Y lo sé porque algunas autoridades me llegaron a opinar que estaba mal. Claro, ¿cómo se te ocurre? Ajá, o sea. Jesús estando entre ellos todo el tiempo y... Ok. Entonces fue como de que, Bere, o sea, usted, bueno, desde saber que estaba en mis 20, ahorita estoy en mis 30 años, ustedes calcúlenle. Estaba en mis 20 cuando acepto esto. Y sí, en efecto, y no lo digo de, ay, oposición, ay, ¿qué saben ellos desgraciados que me estorbaron? No lo digo en un sentido de resentimiento, sino ahora entiendo lo que ellos estaban viendo que yo no veía, ¿verdad? Que, Bere, usted no sabe a dónde se va a ir a meter, no tiene la mínima experiencia, es una mujer soltera, joven. Siempre. Ay. Hermosa. Hermosa. Entonces, tiene todo esto, usted está emocionada, está romantizando la idea de estar en la zona roja predicando la palabra como un mártir de Cristo. En una parte tenían razón, en otra no, porque realmente no acepté esto por un concepto de, ay, claro. No, pero sí tenían razón en cuanto a que no tenía la menor idea y en cuanto a que el hecho de que fuera a ser una mujer joven soltera en un ministerio en el medio de la zona roja iba a ser un problema, sí tenían razón en eso. Entonces, ese fue como un obstáculo. No fue un obstáculo que no me dejaran. Nadie nunca jamás me ha obstaculizado en ese sentido, de decir no vayas. Porque a quien le rindo cuentas en un sentido pastoral es mi pastor, que es mi papá. Y no se opuso ni como padre ni como pastor. O sea, al contrario, me dijo, si me muero de miedo, si yo pudiera escoger, no lo escogería para ti, porque me da miedo. Pero claro, como hombre de Dios, como pastor y como pastor tuyo y como padre, sé que el llamado es genuino y sé que si el Señor te llamó, quién sabe cómo le vas a hacer, hija, pero si Él te llamó, Él te va a capacitar. Yo quisiera decir que yo te voy a ayudar en esto, pero no tengo la menor idea tampoco. Wow. Entonces igual y a lo mejor y tú me dices, ¿cómo? Porque yo no sé, pero estoy para apoyarte, ¿no? Pero sí, si escuchas comentarios ya avanzado el tiempo, y de gente muy cercana también que te dice, ¿por qué estás desaprovechando tu tiempo aquí? Okay. Es un sábado, estás bien joven, ¿por qué no andas de party? ¿Por qué no andas disfrutando tu juventud en vez de estar invirtiendo tu dinero que apenas si tienes o no tienes? Dinero que no tienes. Que ni tienes. Aquí vamos a poner así la cuenta bancaria. Ayúdenos a no tenemos dinero. No, pero en serio, sí hay gente, y también ya avanzado el tiempo te dicen, 13 años, wow, qué experiencia. ¿Y cuántas almas has traído a los pies de Cristo? Es como que 5. Wow. O sea, me sobran dedos, ¿no? Pero yo creo que una explicación que es una cachetada con guante blanco para todos los ministerios que hay y para todos los servicios, discipulados, ministerios, me refiero a los ministerios bíblicos y todo servidor. La cachetada con guante blanco es, Él dejó las 99. Él dejó las 99. Una vida vale más. Una vida vale como las 99. Así es igual. O sea, tú no sabes porque tú ves una vida cambiar. Y ahorita precisamente estamos en un discipulado, un programa de discipulado y todo para una de las muchachas que salió, que ustedes conocen bien. Y he tenido un acercamiento un poquito más en esto, porque otras vidas que hemos apoyado en discipulado y todo, que están fuera de la zona roja, todas tienen su historia que contar, pero esta es la que más he visto esto, que el Señor me dijo, tú no sabes lo que es una alma a mis pies. Lo que cuesta. Lo que cuesta y lo que representa, porque tú ves este punto en la historia, pero el Padre tiene el panorama completo, universal e histórico, que tú nunca vas a saber hasta que ya estés en la presencia del Señor. Vas a tener el cuadro completo, pero aquí no. Y ahora veo con ella que me dice, es que yo veo, me dijo esta semana que platicábamos juntas y que ya tiene un poco que salió de la zona y le ha echado muchas ganas, me dice, es que yo veo no solo a mis hijas, fuera de esto, porque ella viene de generaciones
de prostitución, de padroteo, de manipulación de drogas, de tráfico sexual, de estar de este lado padroteando a estar de este lado siendo padroteada, ¿no? Y perdió familia, perdió tanta cosa tan horrible. Y ahora esta semana platicábamos y me dice, no, es que yo veo no solo mis hijas fuera de esto por primera vez en muchas generaciones, veo a mis nietas y veo a mis bisnietas. Dice, yo no sé si Dios me va a dar vida, pero veo a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos viviendo una vida completamente diferente porque Dios me miró a mí y porque yo peleé por este cambio en mi vida. Wow. Entonces, ahora que veía eso, yo dije, qué curioso, pero yo fui quien le ministró la palabra, la trajo a los pies de Cristo, y yo no veía eso. O sea, yo no veo eso que ella ve. Ese impacto que ese se impacto siga. que ella, para ella es una inspiración, ese impacto. Entonces, es como un golpe en el que el Señor te dice, tú ves números, y la gente ve números y se apasiona por números y eventos y masas. Dice el Señor, y está bien, porque igual como Jesús anduvo entre las masas, Claro. anduvo entre los unos y entre los menospreciados. No, y al final todo, ¿no? se quedaron los poquitos. O sea, Y finalmente, ¿y cuántos pelados estuvieron en la crucifixión de todos los que se beneficiaron de él? O sea, no, y entonces, sabes, no. cuando ahorita que dijiste lo de las 99, hace poco me tocó dar un taller de eso. Y la pregunta que Jesús hace es Jesús, siendo irónico. O sea, Jesús les dice, ¿quién de ustedes deja 99 por una? Exacto. Es una pregunta irónica. O sea, era para que la gente dijera, ¿nadie? ¿Ninguno? Es más, y todavía más simple, ¿no? Cuando lo del día de reposo. Ajá. Y le dice, ¿y a poco no si se te cae un burro? Lo algo vas a ahí? hacer. Nomás si lo sacas. Claro, o sea, es Jesús siendo Jesús, me Exacto, encanta. o sea, Pero esa pregunta es pero para que una la regla, gente ¿no? dijera, Ajá. ¿nadie? Exacto. Nadie deja 99 por una. Ujú. Y Jesús, yo sí. O sea, yo sí voy por una Ujú. y dejo 99 porque una es igual de valiosa. Y ese es el costo de una vida. O sea, nuestro podcast así se llama. ¿Cuánto cuesta una vida? Una vida. Cuesta todo. Porque eso iba a impactar a lo que sigue. O sea, imagínate la transformación de vida de una persona y eso cuesta. Y a veces a mí me es muy triste escuchar de, no está funcionando porque solo hay 3 personas. Y tú dices, oh, esas 3 personas son vidas por las que Jesús hubiera ido o fue y dejó 99, ¿no? Exacto. Para Wow. comprender un poquito más, tú puedes ponerle el nombre a esa una que está faltando, de a lo mejor tu esposo que no es cristiano, de a lo mejor Claro. tu hijo. Y entonces vas a comprender Para allá iba. Qué qué una- precio vale tiene una la vida. salvación de tu hijo. Ah, ¿verdad que Cuesta esperarías una eternidad lo que sea. por verlo rendido a los pies de Cristo? Ah, bueno, no es Bueno. mi hijo, no es mi padre, no es mi hermano, pero es Es uno una de vida. los que no es... Es el hijo, el Jesús- padre de alguien. ¿no? Jesús sigue sufriendo en su corazón, así me gusta pensarlo, cada noche diciendo, me falta una. Todos los días cuento y me falta una. Wow. Ahí estás trabajando por esa que está en el corazón de Cristo y que ahora somos nosotros los que llevamos el callado para Wow. traerlo. O sea, eso es poder comprender. Fíjate que ahorita cuando vi ¿cómo me dijiste que el exacto nombre del podcast, amiga? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una ¿Cuánto vida? cuesta una vida? Cuando me mandaste el orden y todo y que estaba leyéndolo, ¿cuánto cuesta una vida? Dije, ay, qué tremendo, porque en la zona roja es que ahí sí tiene un precio. Wow. Ahí sí hay. O sea, ahí fueron muchas vendidas a un precio monetario. Y entonces tú llegas acá y para ellas a lo mejor o para sus padrotes es como, pues, ¿quién es el mejor postor? Y aquí no es, no van a comprender tan fácil el precio de la sangre Su valor, de Cristo. claro. Pero Ajá. puedes ayudarlas a comprender que no valen lo que pagaron por ellas. Valen Mucho más. mucho más. Valen vida por vida. Valen vida por vida. Ujú, eso. Qué impresión. Entonces ya cuando vi eso dije, Qué uy, de hermoso. verdad que sí, y de verdad que sí. Denny. Pues ya dijo todo. Ya di- Yo opino lo mismo que dijo Bere. Ok. Eso que dijo Yo ella. creo que también algo que yo pudiera agregar, gracias Bere,
Hay un libro que justo Denise me regaló que se llama Creados para el Reino, de Paul David Tripp. Muy bueno. Léanlo, por favor. Léanlo. Creados para el Reino. Yo, la verdad es que jamás hubiera comprado ese libro. Por el título se me hace como muy de prosperidad, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque Nada que justamente ver. es todo lo contrario. Tú tienes un concepto de que Dios quiere hacer algo grande contigo. Y sí, pero no es tu grandeza, es la de Él. Exacto. No es tu reino, es el de Él. No es tu Y reinito, entonces, dice. no es tu reinito, exacto. Y Ujú. creo que entender el discipulado o un obstáculo es no entender qué es el reino de Dios y Ujú. para qué he entrado en el reino. O sea, de pronto ser cristiano se ha vuelto el decir, está cool, un lugar, vengo a adorar, me dicen algo bonito, tengo que hacer esto, está bien, Salgo motivado. salgo bien, A gusto. me ayuda a mejorar en mi familia y hasta ahí. Pero si Jesús dio dos cosas, nada más dijo dio dos sacramentos y una indicación. Hacer en memoria de mí la Santa Cena, bautizarse, ir a ser discípulos. Es todo lo que dijo Jesús. Ujú. Entonces, ¿qué de eso no estamos haciendo? Es la esencia del cristianismo y de pronto hemos dejado el reino de Dios en nuestro propio reino o acomodado su reino, que es precisamente ir y salvar una vida, una oveja. A lo mejor no me tocan 600 de una iglesia, Claro. a lo mejor me toca una o dos, pero eso hará toda la diferencia. Y de pronto tenemos conceptos de reino y de grandeza muy diferentes a los que Dios quiere. Ujú. Y creo que eso también podría ser un obstáculo para decir, Señor, aquí estoy. ¿De qué serviría a alguien que es muy serio? ¿O de qué serviría a alguien en esto? De todo, porque tiene que ver con su reino y no con el de nosotros. Ujú. Claro. Y un obstáculo que, bueno, creo que ya Bere lo abordó de una mejor manera, ¿no? Y yo pensaba en esta idea de que vivimos una vida muy rápido y como que queremos esas cosas muy fácil, ¿no? Y como que entre más cantidad, siempre tenemos ese concepto de que es mejor. Es Ajá. éxito. Sí, porque Ajá. así es como hemos crecido, es la cultura Claro. en la que estamos y queremos traerla a la iglesia, ¿no? Entonces, Ujú. no sé, cuando hablamos de no adoptes las costumbres de este mundo, yo creo que Tiene a veces que- las interpretamos o nos vamos muy en la superficie. Ajá. Yo creo que tiene que ver con esto. Ujú. El hecho de que hayan sido 5 personas en 13 años es un éxito, Sí, lo es. es un éxito. Si lo viéramos a través de los ojos de Dios, es un éxito, porque por uno de ellos Dios dio su vida, Ujú. por Y- cada uno. Si nada más esa persona fuera a creerle, nomás esa persona iba a salvar, Jesús hubiera iba a ser exactamente un pecador nada más en el mundo, por esa él persona hubiera iba a ir. bajado Entonces, Cristo. eso tiene mucho que ver, Es por un cierto. lado. Ajá. Y otra cosa que veo es que a veces no entendemos tanto el concepto de separación. Como que no entendemos esta parte de que somos luz y sal, y que cuando hablamos de la sal tiene que salir del contenedor. O sea, forzosamente tienes que involucrarte en la vida de las personas, igual como lo hacía Jesús. No es como que, yo me voy a quedar aquí en mi iglesia, está bien a gusto, está bien padre, me Y aquí siento te bien espero. ministrada, y aquí te espero, o híjole, no, o sea, tú Tienes que yo cambiar no para me poder mezclo. llegar. Claro. Sí, o sea, yo hazte para Ajá. allá porque hay niveles, ¿no? Entonces, tendríamos que niveles. quitar esa Ajá, idea ajá. de separación, porque siguiendo nuestro ejemplo que es Jesús, Él lo Ujú. hace. O sea, ¿con quién estaba comiendo Jesús? ¿Con quién se sentaba? Porque ¿Quiénes era eran las criticado personas? Jesús. Claro. Y ahora, y pensando, porque estamos hablando mucho de la zona roja, Ujú. ¿no? Pero pensando también en nosotros mismos. O sea, alguien al final se sentó con nosotros. Y nos Alguien habló. o alguien se ha sentado o alguien ha estado ahí contigo, aún a pesar de que a veces apestamos, ¿no? A pecado. Entonces creo que también es importante hacer esa reflexión, ¿no? De qué estás pensando de lo que es la separación, a qué se está refiriendo Jesús con esta parte, porque pues Él no se separaba, o sea, Él vivía, andaba con ellos y Era convivía parte de- con ellos. Entonces, no sé, pues también quería como agregar Qué chido. esas Sí, cosas. definitivamente, o sea, entiendo que nuestra cultura es no te vas a llevar a vivir a tu casa claro. 12 gentes, ¿verdad? Claro. Pero el principio es ese. Jesús fue transparente y Jesús fue, ven y forma parte de mi vida, de mis pláticas. De mi Ven, intimidad con ven, Dios. exacto, ven y Ujú. ve cómo oro, ven y Ajá. pregúntame sin miedo. Eso es hacer discípulos, ¿no? Y quizás ver es como el ejemplo como condensado de todo el discipulado, pero lo tenemos en el día a día.
acércate a alguien, escúchalo, ¿cómo estás? Yo he visto, de verdad, hasta con un mensaje hace la diferencia. Te extrañamos. Se acordaron. Yo en la iglesia estoy enseñándoles a la iglesia a que dejemos de decirnos hermanos. Vamos a decirnos por nuestro nombre, quiénes somos. O sea, porque a veces nos escondemos tras un, ¡ay, hermano! Y no sabemos ni su nombre. Y no nos importa, Y no o sea, nos mejor importa. le decimos hermano. Exacto. Cuando me escuchas decirle hermano a alguien es porque no me acuerdo de su nombre, pero trato Sierva. porque Sierva trato del de decir, ella tiene un nombre, ella es una persona, ella tiene una historia, o sea, ellos vienen aquí, ¿sabes? Entonces, para ir cerrando, yo quiero preguntarles, chicas, no sé, ¿cuál sería su consejo o el llamado que Dios, ese fuego que Dios ha puesto, porque yo soy testigo de las dos, de salvar, de perseverar, de entender que el salvar almas, como dice Bere, tiene que ver no solamente con el alma, tiene que ver con toda la persona. Toda la historia. Salvar un alma de pronto pareciera que queda como pues nomás es salvar el alma, es lo importante, ¿no? Jesús vino a salvar cuerpos, vino a salvar a toda la persona, la dignidad de las mujeres, vino a poner a los niños en un lugar central en el Evangelio, o sea, vino a darles lugar y dignidad y espacios. Eso tiene que ver con el Evangelio, con el reino de Dios, con detener la maldad, porque somos la sal que se interpone. Entonces, haciendo una recapitulación de esto, de entender que el discipulado y el costo de una vida va más allá de un sermón, de una oración y de una clase. Es compartir vida en el camino. ¿Y cuál sería el llamado que tú pudieras hacer, Bere, a nuestra multitud de aquellos que nos escuchan de todo el mundo? No, pero a la gente que está aquí y que yo sé que Dios está tocando su corazón. ¿Cuál es el llamado que tú les haces? Quisiera hacer este llamado a través de una anécdota, si me dejas. Claro. Por favor. En la zona roja hay una mujer a quien yo amo mucho y que ella ha sufrido muchísimo. O sea, el primer shock que yo tuve cuando llegué a la zona roja fue conocer las historias, que no tenía la menor idea, porque vivimos en este tabú. La zona roja viene a ser, para mí es la zona cero, ¿no? O sea, nadie sabe, nadie habla, pero nadie hace nada tampoco al respecto. Es ilegal, pero nadie las mete a la cárcel. O sea, finalmente ahora ya ni es zona roja, ahora esta zona de tolerancia se le llama, ¿no? O sea, donde sabes que ya no te voy a decir si es malo o es bueno, mejor me hago como que no existe. Que no veo. Y ahí haz lo que tú quieras y yo lo tolero, así. Entonces, cuando yo llego, yo tenía como todos estos, parte de consecuencia de todos estos tabús, tanto sociales como religiosos y de todo tipo, y conocer las historias de ellas fueron muy, muy choqueantes para mí. O sea, no conocía ese nivel de sufrimiento. Wow, claro. O sea, nunca había visto que alguien sufriera y tuviera mi edad o mucho más que yo y no ha dejado nunca de sufrir. Nunca, o sea, dices, Dios mío, ni una victoria se le ve, o sea, Dios mío, o sea, qué cosa tan triste, tan difícil, tan horrible. Y entonces en una ocasión, platicando con una de ellas, me dice, mira, Veré, yo te estimo, porque ella no es como que, pues es muy dura para hablar. O sea, ya sé que saben quién es. Sí, claro. Entonces dice, yo te estimo, me caes bien, pero la verdad es que estás perdiendo tu tiempo aquí. Entonces yo le empiezo a decir, no, mira, Dios tiene un plan, con toda la inocencia del mundo que yo tenía, pero con el llamado, que el llamado es poder, ¿no? Claro. Entonces, Dios tiene un plan y aún estás a tiempo de conocer lo maravillosas, las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Entonces ella me empieza a decir, porque ya tenía yo como un año que iba y nunca me había contado ya su historia, me empieza a contar que fue abusada sexualmente, tuvo su primer criatura a los 9, 10 años de edad, o sea, una cosa horrible, ya estaba en la zona roja de esa edad, fue vendida, luego fue utilizada como esclava, siendo una criatura. Entonces, todo eso me dice, ahora ve toda mi vida, dice ella, y dime,
¿cómo crees que yo puedo ver a Dios? ¿Qué te hace Wow. creer que yo veo a Dios? Híjole. Yo me sentí tan atorada que no hallaba qué decir, porque en ese momento dice, sí, le digo, pero estás con vida, me va a decir. Quisiera no Cosita, estarlo, preferiría no. o sea, no, ajá. Mejor. Entonces me quedé como pensando y recordé una anécdota que alguna vez escuché de un incendio que hubo, no sé si es real o simplemente una anécdota, no sé, pero un incendio que hubo en el que un papá se da cuenta que su casa se está incendiando y se acuerda que dejó a su niño dormido en el segundo piso. Entonces corre y todavía no llegaban los bomberos ni nada, estaba la gente tratando de hacer algo por apagar el fuego, pero ya toda la primer planta era imposible. Él quería entrar y le decían, si entras, ni lo vas a poder rescatar, te vas a morir tú y se va a morir él. O sea, espérate. Entonces él, en eso, entre todo el humaderón y todo el relajo y las llamas, alcanza a ver en la ventana a su hijo asomándose, que se despertó y que estaba tosiendo y que entonces él le grita a su hijo, salta, salta de ahí. Entonces el niño, pues entre las llamas y el humo, le decía, papá, eres tú, no te veo. Y le dice él, no, pero salta, aquí estoy abajo, salta. Entonces el niño se para en la orilla y no se anima y no se anima y le dice el papá, nada más salta. Y le dice, es que yo no te veo, papá. Y el papá le dice, pero yo sí te puedo ver. Tú tienes que saltar. Yo sí te puedo ver. Yo te voy a cachar. Entonces le platiqué eso a ella y le dije, yo sé que no has visto a Dios en este tiempo y te creo, pero lo que yo te vengo a decir es que Él sí te puede ver. Wow. Él sí te ve. Y este es el llamado que yo quiero extender, no solamente al que está en la postura de tú no conoces mi vida, es fácil para ti, tú eres cristiano, lo que tú quieres, yo no creo en nada, yo no veo a Dios. Yo no veo a Dios. Yo te quiero decir, Dios sí te ve. Y este es el punto. Si tú te das cuenta que Dios sí te ve y tú puedes confiar y saltar de la miseria de la vida que estás llevando, de lo que sea que estés atravesando, saltar y correr a sus brazos, vas a comprobar que hay salvación. Eso es salvación. Eso es salvación. Estar tu vida, en tu vida personal, sintiéndote que te estás muriendo, que te estás ahogando y poder correr a los brazos de Jesús. Y Jesús dice, aquí hay vida y vida en abundancia. Y el otro llamado sería para quienes estamos de este lado. Poderle decir a las personas, Dios te ve. Dios sí te puede ver, así Wow. como, bueno, el ciego no vio a Jesús, ¿cómo lo iba a ver? Estaba ciego. Jesús lo vio. Pero Jesús lo vio. Qué chida. Yo sí te puedo ver. Yo sí te puedo ver. Gracias, Bere. Y es que justo es lo que hemos venido hablando. Imagínate la historia de esta chica de la zona roja, todo su dolor, y tú llegar sin más ni más a decirle, arrepiéntete de tus pecados. O sea, imagínate. O el de Dios te ama. Dios y así te como ama. que, Tú- pues, o que sea, no que me no ame me ame tanto. tanto. Una vez una Ajá. persona me dijo eso. de que Claro. mejor yo prefiero que no me ame tanto. O sea, Ah, Sí, por el lo que tipo de vivo es vida. el amor de Dios, entonces Exactamente. no quiero que me a ame. eso nos referimos con ganarte el derecho a ser escuchado Exacto. o hablar, porque necesitas conocer para poder, o sea, a veces estamos viendo la problemática, es prostituta. Ujú, Oye, date el tiempo de ver cómo llegó hasta ahí ujú. y todo el dolor que hay y que tienes que sanar para poder hablar de lo que está haciendo. Pero eso, híjole, eso lleva mucho tiempo. Años. 13 y 13, contando. hasta ahorita. Contando. Hasta ahorita Gracias, van 13. Bere. Gracias por Denny. la invitación. Ok, bueno, yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Ok. Pensando en la historia de Dios, la que ha venido a contarnos en su palabra, podemos ver a un Dios que en realidad para llevar a cabo su plan de redención no necesitaba a nadie. No necesitaba a Noé, no necesitaba hacer lo que se pusiera a construir un arca. No necesitaba hacerlo, ¿no? Para poder habitar, por ejemplo, en medio del pueblo de Israel no necesitaba realmente un tabernáculo. Sin embargo, siempre vemos a este Dios haciendo parte a los humanos imperfectos, porque si vemos la historia de cada uno podemos encontrar un montón de pecados y defectos. Cabezón. Vemos a este Dios con ese interés de hacernos parte de su plan. Y creo que lo tenemos bien claro como iglesia porque siempre lo predicamos, ¿no? Que somos el instrumento que Dios ha decidido utilizar para seguir con su plan ahora. Entonces sí es un llamado
a activarnos, a movernos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bien fácil. Ama a las personas. Ama a las personas, pero ámalas de verdad. Amar empieza, creo que, con un interés genuino en sus vidas, y el interés es algo que no podemos ocultar. Cuando a ti te interesa alguien realmente, se nota, porque esa está parte de tus prioridades. Claro. Cuando esa persona no te interesa y tú estás fingiendo que te interesa, también se nota, se siente hueco. El interés es algo que no podemos ocultar, o te interesa o no te interesa. Entonces, es un llamado a amar. Cada ser humano es un ser humano único, es alguien que es irrepetible en toda la historia, y a veces creo que nos perdemos de encontrarnos con esa obra de arte de Dios. Necesitamos ponernos a hacer lo que Él dijo, que es amarlo a Él, y amarlo a Él siempre nos va a llevar a amar a los demás. Entonces, si a lo mejor yo no estoy amando a los demás, tendría que enfocarme un poquito más en cómo estoy con Dios realmente, ¿no? Ponerme en serio a cuentas con Él, ¿no? Claro. Y que me ayude a llevar ese amor, porque al final Él es la fuente. Y ese sería mi mayor consejo, ¿no? Ama a que las personas que Dios ponga enfrente de ti, porque estás donde estás y pasas por donde pasas, porque eres parte del plan de Dios. Claro. Así es. Y Dios dejó la clave como a ti mismo. Como a ti O mismo. sea, tu vida vale la vida que del que está a un lado de ti también. Y ¿cuánto cuesta una vida? Vale todo. Así que pongámosle al Señor, vayamos al Señor y Señor, dame una vida, ¿no? O sea, déjame cuidar a de alguien. Y empieza con una, no necesitas las multitudes. Una nomás. Y le interésate puedes con- transformar la vida, como decía Bere, y esa vida va a cambiar su entorno familiar, su futuro. O sea, es una vida que trasciende a lo largo de la historia. Así que permitamos que Dios nos use de esa manera, que es hermosa. Y pues hemos terminado. Yo sé que podemos hablar mucho más y luego nosotras tres. Le vamos a seguir. De hecho. Sí, bye. Para largo. Pero esto fue Teología. Nos vemos el próximo capítulo. Que Dios les bendiga y esperamos en Dios que esto edifique tu vida, tu iglesia y tu relación con Cristo. Nos vemos pronto. Chao.